¿Todo bien? Qué bueno, me alegra mucho. Bien, mis estimados jóvenes y señoritas, vamos a iniciar la clase. Para ello voy a compartir la pantalla. Y ya hemos visto en la anterior clase, entonces, los tipos de flujo que se presentan en los canales, ¿no? Diferentes tipos de flujo que hemos enumerado y hemos explicado según 4 criterios, ¿no? Según 4 criterios, hemos visto que existen diferentes tipos de flujo en la hidráulica de los canales. Ok, muy bien. Y ahora vamos a ver algo muy importante. Les había prometido hablar de este tema, flujo permanente y uniforme en los canales. Les había prometido caracterizar el flujo en un canal. ¿Ya? Como ejemplo, dice, la caracterización del flujo en un canal implica analizar el comportamiento del flujo de acuerdo a cada uno de los 4 criterios mencionados. Por ejemplo, si se considera el caso del flujo en un canal de drenaje pluvial y además durante un evento de precipitación pluvial, es decir, durante una lluvia, una tormenta. ¿Ya? Imagínense ustedes, ¿ya? Que todos estamos observando el canal de drenaje pluvial del segundo anillo entre el campus universitario y los módulos, ¿no? Todos estamos ahí observando el flujo. Imagínense ese escenario, estimados jóvenes y señoritas. ¿De acuerdo? Y se produce una lluvia. Claro, todos están protegidos con paraguas, ¿ok? Para no mojarse. Bien, entonces, observando cómo se produce el flujo en el canal, ¿no? En ese canal de drenaje pluvial y en función de la tormenta, cómo se va desarrollando la lluvia. Entonces, podremos verificar que de acuerdo al criterio temporal, ¿no? Los parámetros caudal, velocidad y tirante en ese canal varían en función del tiempo, ¿no? Es decir, a medida que se desarrolla la lluvia, pues estos 3 parámetros van a ir cambiando. ¿Qué sé yo? Van a ir aumentando desde un caudal 0, pues irán aumentando gradualmente. Si aumenta el caudal, pues aumenta la velocidad y el tirante. Estamos observando en un solo punto. Estamos observando en un solo punto. ¿Ya? Estamos en la pasarela. En la pasarela, sobre la pasarela, desde ahí estamos observando el canal. Entonces vamos a poder verificar, o no, que los 3 parámetros van a ir cambiando en función del tiempo. Entonces, si los parámetros estos varían en función del tiempo, ¿qué conclusión obtenemos? Que el flujo es no permanente. El flujo en el canal de drenaje pluvial durante la tormenta es un flujo no permanente. Muy bien. Bien, ya hemos identificado el tipo de flujo según el primer criterio. Y ahora utilizamos el segundo criterio, es decir, el criterio espacial. Y para poder observar el criterio espacial, pues tenemos que movernos, tenemos que caminar. Supongamos que vamos a ir caminando desde la pasarela, desde la pasarela nueva, nos vamos caminando, ¿no? Caminando y nos vamos en forma paralela al canal, por supuesto, y vamos a ir caminando hacia el canal Isuto, ¿no? Donde desemboca este canal del segundo anillo. ¿Ya? Vamos caminando. Entonces, ¿qué vamos a observar desde el punto de vista espacial, estimados jóvenes? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que en el canal de drenaje pluvial, el caudal va aumentando a lo largo del canal. Esto es lo que vamos a observar.
el canal, es decir, el caudal irá aumentando a lo largo del canal, debido al ingreso de caudales adicionales de las áreas de aporte adyacentes. El caudal irá aumentando. En consecuencia, la velocidad y el tirante del flujo también cambian a lo largo del canal. Por lo tanto, en este caso, se tiene claramente que en este canal se presenta el flujo espacialmente variado. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista espacial, el flujo en el canal es espacialmente variado. Ahora, utilizaremos el tercer criterio, según el criterio de la viscosidad. Y esto ya lo hemos indicado anteriormente. Dice, en la hidráulica de los canales, como se trata del fluido agua, se puede considerar que el flujo es casi siempre turbulento, como consecuencia de la magnitud de su viscosidad cinemática, que tiene un valor muy bajo, la viscosidad cinemática del agua. Tiene un valor muy bajo. Por lo tanto, aun cuando la velocidad del flujo es mínima, pequeña, por ejemplo, una velocidad mínima en los canales es 0,40 metros por segundo. ¿Ya? 0,40 metros por segundo. El número de Reynolds resultante es, para todos los casos prácticos, mayor que 12.500. ¿Ya? Por lo tanto, el flujo será turbulento. Imagínense que la velocidad es 0,40 metros por segundo, que es una velocidad muy pequeña para el canal. Y además, consideren que el radio hidráulico sea 0,10 metros por segundo. ¿Ya? Y que la viscosidad cinemática del agua para una temperatura de 20 grados centígrados es 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. A ver, hagan el cálculo del número de Reynolds. ¿Ok? Entonces aquí les estoy anotando los datos. La velocidad del flujo, 0,40 metros por segundo. El radio hidráulico que sea, como les decía, 0,20, 0,10 inclusive, 0,10 metros. Y la viscosidad cinemática, voy a anotar así, viscosidad simplemente, ya es 1.007 por 10 a la menos 6. Por 10 a la menos 6. ¿Ok? Por 10 a la menos 6. Uliveside. Por 10. Aquí no, pero todo tiene solución. Miren, yo voy a hacer así. Por 10 a la menos 6. Listo. Ahí está. Entonces hagan el cálculo del número de Reynolds. Ustedes ya conocen cómo es el número de Reynolds. ¿A qué es igual el número de Reynolds? ¿Cuál es la expresión? Número de Reynolds igual a ¿qué? No escucho. ¿Qué dicen? No escuché nada. No se escucha nada. Velocidad por radio hidráulico dividido entre la viscosidad. Voy a anotar así viscosidad. ¿Ya? Así. Entre la viscosidad. Porque no tengo letras griegas aquí en esta aplicación. Ya. Número de Reynolds. Entonces hagan el cálculo. ¿Cuánto le sale el número de Reynolds para ese caso? ¿Cuánto sale el número de Reynolds? ¿Cuánto salió? 39.721,95.
39.722. Olvídese de los decimales, porque es un número grande ya. Entonces, como podrán apreciar, estimados jóvenes, señoritas, este es un número mayor que, ¿mayor que? ¿De cuánto? 12.500. Eso, mayor que 12.500. A ver si me obedece esto. Ah, ¿verdad? Me obedece. Ah, mayor que 12.500. Ok, por lo tanto, ¿qué tipo de flujo tenemos? Turbulento. Turbulento. Entonces, el flujo en el canal, flujo turbulento. ¿De acuerdo? Entonces, el flujo sale turbulento, fíjense, a pesar de que la velocidad es pequeña, el radio hidráulico es pequeño, ¿no? ¿Por qué? Porque el valor de la viscosidad cinemática del agua es un valor muy pequeño, muy bajo. Entonces, por eso sale un número de Reynolds grande, casi 40.000, mayor que 12.500. Por lo tanto, el flujo es turbulento. Ok, muy bien. Ahora voy a borrar la pizarra y voy a mover la imagen, ¿ya? Para mover la imagen debo borrar la pizarra, necesariamente. La herramienta que estoy utilizando no me permite mover la imagen. ¿Puedo mover la imagen? ¿Puedo borrar la pizarra? Sí, ingeniero. Ingeniero. Bien, ok. Y entonces, desde el criterio de la viscosidad, el flujo es turbulento. De acuerdo con el criterio gravitacional, el régimen de flujo está condicionado por el denominado número de Froude, el cual depende de la velocidad media del flujo y la profundidad hidráulica del mismo. En este caso, no es posible predecir a priori el régimen de flujo. ¿Ya? No es posible. Pero si hemos dicho, ustedes saben lo que es el número de Froude, ¿no es cierto? Número de Froude era igual. ¿A qué es igual el número de Froude, jóvenes? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan, por favor? Ya pues, ayúdenme. Qué pena, nadie quiere ayudarme. Qué malos. Malazos. Velocidad dividido entre la raíz cuadrada de la gravedad por h elevado a la 1/2. Es decir, raíz cuadrada esto, ¿no es cierto? Esto a la 0,5. A la 0,5. Listo. Ok. Entonces, supongamos, la velocidad ya hemos dicho que es 0,40. La gravedad conocemos. Y supongamos que h, solo para dar un número, ¿ya? Supongamos que h sea igual 0,10, digamos, ¿ya? Porque para un tirante así, digamos que h sea también 0,10. O sea, para variar un poco, h, para que no digan es igual que que es igual, el ingeniero dice que h es igual que el radio hidráulico. No, falso. ¿Ya? Que h sea 0,13 metros, para variar un poco. ¿Ok? Calculen el número de Froude ahora. ¿Cuánto sale el número de Froude? 0,35, ingeniero. 0,35. Muy bien. Menor que 1. Menor que 1. Menor que 1. 0,35 menor que 1. ¿No es cierto? Ok. Por lo tanto, el régimen de flujo es subcrítico. En conclusión, el flujo en un canal de drenaje pluvial durante un evento de precipitación pluvial se considera que es flujo no permanente, espacialmente variado, turbulento, y el régimen de flujo, en este caso, por estos datos que hemos dado, el régimen de flujo es subcrítico. ¿Ya? En esa forma, entonces, se analiza los tipos de flujo, o más bien se realiza la caracterización del flujo en un canal. ¿Ya? En este caso, en un canal de drenaje fluvial. ¿Ok? A ver, ustedes van a hacer un ejemplo. Van a caracterizar el flujo
que les voy a dar los datos siguientes, ¿ya? Voy a borrar la pizarra y les voy a dar los siguientes datos. En primer lugar, vamos a tener, estos son los datos, ¿ya? Ustedes van a hacer el ejercicio, ¿ya? Se trata de un canal de un sistema de riego. Canal de agua potable, ya, de agua potable. Ok. Donde el caudal es constante. Caudal constante de 0.85 metros cúbicos por segundo. Ok. 0.85 metros por segundo. El canal es rectangular. Canal rectangular. Rectangular. ¿Ya? El ancho B es 2 metros. 2 metros. Listo. Y el tirante Y. Olive side. Y el tirante Y es. Tirante Y es igual a 0,55 metros. ¿Ya? Entonces, ustedes calculen, a ver, y hagan la caracterización del flujo, ¿ya? Con esos datos. Caudal, ancho, canal rectangular, ancho B y tirante. Ya pueden hacer la caracterización del flujo ustedes con esto. Tienen que calcular los otros parámetros que faltan. ¿Ok? Háganlo. Háganlo, mis estimados jóvenes y señoritas, en este momento. Tienen 15 minutos, ¿ok? 1813. Flujo turbulento. El número de Froude 0,33 menor a 1, régimen subcrítico. Ya, ok. En primer lugar, me imagino que han calculado todos los parámetros geométricos e hidráulicos. Como conocemos el ancho B y Y, entonces han debido calcular el área, por ejemplo. ¿Cuánto salió el área? Base por altura, 1.10 metros cuadrados. ¿No es cierto? Supongo que han hecho ese cálculo. El perímetro mojado, ¿cuánto salió? 3,1. El perímetro mojado, 2 más 2 por 0.55 y eso nos da 3.10 metros. 3 metros 10. Y luego han calculado, me imagino, el radio hidráulico. Y el radio hidráulico, bueno, aunque no es necesario, pero igual, ya. Área entre perímetro mojado, 1.10 dividido entre 3.10. ¿Y les dio cuánto? 0,35. 0.35 metros. También han calculado la profundidad media H, que en este caso les va a salir 1.10 dividido entre el ancho B, que son 2 metros, y la profundidad les sale 0.55 metros. Luego han calculado la velocidad. La velocidad, que sabemos que es igual, ¿a qué será igual la velocidad? El caudal sobre el área. Ya, entonces, aprovechando una ecuación que justamente recién les voy a mostrar, pero que ya la conocen. Es una ecuación muy antigua, ¿no? Entonces, aprovechamos esta ecuación, la famosa ecuación de continuidad se llama. Caudal A igual a área por velocidad, ¿no? Entonces, de acá, nosotros despejamos la velocidad porque conocemos el caudal y el área. ¿Ya? Velocidad igual caudal dividido entre área y es igual a caudal. ¿Cuánto es el caudal que hemos dado? 0,85. 0,85 metros cúbicos por segundo dividido entre el área, que es 1.10 metros cuadrados, y nos da una velocidad de ¿cuánto? 0,77 me sale. 0.77 metros por segundo. ¿Así salen, jóvenes? Sí. Sí, ingeniero. Ya. Bien. En primer lugar, ¿cómo es el tipo de flujo según el criterio temporal?
Criterio temporal, ¿cómo es el flujo? ¿Cómo es el flujo? Según el criterio temporal. ¿Cómo No es? permanente. ¿Cómo? Un flujo no permanente. Hemos dicho que el caudal es constante. Caudal constante. Entonces, ¿qué pasa si el caudal es constante a lo largo de todo el canal? Según el criterio temporal, entonces el flujo es Permanente. 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 Pues. Se trata de flujo permanente. Permanente. Ah, aquí otro dato que no les he dado es canal rectangular y además es prismático. Prismático, ¿qué quiere decir? Que no cambia, que permanece constante a lo largo de todo el canal, es prismático. O sea, el ancho siempre es 2 metros y el tirante siempre es 0,55. Por lo tanto, ¿cómo es el flujo desde el criterio ahora espacial? Criterio espacial, ¿cómo es el flujo? Según el criterio espacial. Uniforme. Uniforme, pues. Es un flujo uniforme. Es un flujo uniforme. Ahora, según el criterio de la viscosidad. Criterio de la viscosidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Hemos calculado el número de Reynolds, en primer lugar, y el número de Reynolds, ya hemos... ¿cuánto salió el número de Reynolds? Que es 0,77 multiplicado por el radio hidráulico, necesitan el radio hidráulico, que es 0,35, y dividido entre la viscosidad cinemática del agua, que hemos dicho que es 1.007 por 10 a la menos 6 metros por segundo, metros cuadrados por segundo. ¿No es cierto? Ah, Uribe Said, what is that? ¿Qué estaba haciendo yo? Ya. Ah, caramba, ya. Por 10 a la menos 6, ya. 10 a la menos 6 es esto. Vamos a hacer eso. Que aquí con otro tipo de letra me ha salido. Ya. 10. E a la menos 6, vamos a poner exponencial. Otra forma de escribir, ¿no es cierto? Así. E exponencial quiere decir a la menos 6. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Entonces, resulta que el número de Reynolds es ¿cuánto? 267.627. 267.000. 627 redondeado. 627, muy bien. Y este número es más grande que 12.500. 62, ya. Más grande que 12.500, ¿no? Por lo tanto, el flujo es, Turbulento. por lo tanto, Turbulento. tenemos un flujo turbulento. Por lo tanto, tenemos un flujo turbulento. Leave side, what is that? Flujo. Es que estoy con otro tipo de letras y cosas. Aquí hubo una mezcla de letras. Flujo turbulento. Así lo voy a escribir y lo vamos a separar. ¿Ya? Ok. No se enojen. Ya. Ok. Flujo turbulento. Ahora, el criterio de la criterio gravitacional.
Y para ello tenemos que calcular el famoso número de Fruit. ¿Ya? Velocidad, 0,77. Dividido entre la raíz cuadrada de 9.81 por h. H es 0,55. Y esto está elevado a la 0,5, ¿no? Ya, raíz cuadrada. Raíz cuadrada. ¿Ya? Y entonces esto es igual a ¿cuánto? 0,33. Es menor a Uribe Said. ¿No? Al 61 menor que 1. Al 60, no. Ja, du liebe Zeit, was ist das? Ya no me obedece. Al 60 es. Ya, menor que 1. Ya, entonces, por lo tanto, ¿qué tenemos? Régimen subcrítico. Es un régimen de flujo subcrítico. Por lo tanto, tenemos régimen crítico. ¿Ok? Y listo, entonces así hemos caracterizado el flujo. Entonces, en conclusión diremos... ¿No es subcrítico, ingeniero? Perdón, subcrítico, subcrítico. Sí. Claro, subcrítico. En conclusión, dice la caracterización del canal, nos dice, Uribe Said, ya. En conclusión, podemos decir entonces, el flujo en el canal de agua potable, ¿no? Que estamos caracterizando, es el flujo en el canal de agua potable, es, ¿qué es? Los puntos. Permanente. Permanente. Después, uniforme. ¿Qué más? Turbulento. Turbulento. Y el régimen es subcrítico. ¿Ok? En esa forma se caracteriza el flujo en un canal. Estimados jóvenes y señoritas. ¿Tienen alguna duda o pregunta? Yo, ingeniero, tengo una consultita. A ver, adelante. Yo me acostumbré a trabajar con 4 decimales y, bueno, lo hice con 4 decimales y me di cuenta que el número de Reynolds me varía por mucho, digamos, ¿no? Si uso 4 decimales y 2. Y quería preguntarle si a la hora del examen trabajamos con 2 decimales o con cuánto trabajamos para no tener ningún problema. A ver, ¿cuánto le salió el número de Reynolds? Así, utilizando los 4 decimales, estimado joven. Con 4 decimales me salió 272.248. Ya. ¿Y dónde están los 4 decimales que ha utilizado aquí? ¿Dónde? Aquí la velocidad, ¿cuánto le salió? 0.7727. Eso. Ya. Y el radio, sí. 0.3548. Ah, ya, con razón. Ya. Bien, entonces, recomendación para todos. Y buena la pregunta que ha hecho, estimado joven, porque por supuesto que hay diferencias en los resultados, ¿no? Bien, trabajar con 2 decimales, a menos que se diga lo contrario, ¿ya? 2 decimales. ¿Pero qué es 2 decimales? Redondeado al segundo decimal. Redondeado al segundo decimal. ¿Se entiende eso, no, jóvenes?
Sí, ingeniero. Redondeado al segundo decimal. Ya, por ejemplo, ¿cuánto salió el radio, la velocidad? Decía, joven, 0,77. 0,7727. Ya, entonces tomamos solo 0,77. El radio hidráulico. 0,3548. 48. Entonces también tomamos solo 0,35. ¿Ya? Estamos redondeando al segundo decimal. Si habría salido 0,35, 58, entonces ya los redondeamos a 0,36 esto, ¿no? ¿No es cierto? Redondeado al segundo decimal, por eso. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? Sí, ingeniero, muchas gracias. Ingeniero, Bien, es entonces una recomendación para todos. ¿Ya? Bien, y ahora, mis estimados jóvenes y señoritas, entonces vamos a ver lo que es el flujo permanente y uniforme en los canales. Ya hemos estudiado cuándo se da un flujo permanente y uniforme en los canales. ¿Ya? Entonces, aquí repasando decimos, flujo permanente, caudal, velocidad y tirante son constantes en el tiempo. Expresado en lenguaje matemático es esto. Ahora consideramos un flujo uniforme. Un flujo se dice que es uniforme si caudal, velocidad y tirante son constantes a lo largo del canal. Expresado en lenguaje matemático es esto. Bien, dibujamos acá el perfil longitudinal del canal, de un canal que está en flujo permanente y uniforme. Flujo permanente y uniforme. ¿De acuerdo? Bien, aquí en primer lugar esta línea horizontal. La línea horizontal es un plano de referencia. La línea inclinada que se ve acá y de color sepia es la solera del canal. La línea celeste es el espejo de aguas, que ya lo hemos indicado en la anterior clase. Y esta línea roja entrecortada se llama línea de energía. Bien, ¿cómo se localizan cada una de estas líneas? Si esta es la solera del canal, ¿ya? El espejo de aguas se encuentra a una altura Y, la profundidad Y. Si conozco la profundidad Y, entonces ahí yo puedo localizar el espejo de aguas. ¿No es cierto? Como sabemos, en un flujo uniforme, el tirante se permanece constante a lo largo del canal. Por lo tanto, Y1 es igual a Y. Y a su vez es igual a Y2. Es decir, Y1 igual a Y2 igual a Y cualquiera. El tirante es constante a lo largo del canal. Y entonces, si yo dibujo esta línea a una altura Y, resulta que esta línea va a ser paralela a esta otra línea, porque estas distancias permanecen constantes. Por lo tanto, esta línea es paralela a esta. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de esta línea es igual a la pendiente de esta otra línea. La pendiente de la línea de la solera del canal lo llamamos JS. A la pendiente del espejo de aguas lo llamamos JA. Por lo tanto, las dos pendientes son iguales, ¿no? O sea, si dos líneas son paralelas en el plano o en el espacio, luego sus pendientes son iguales. Si las pendientes de dos líneas son iguales, podemos concluir que estas líneas son paralelas. Es decir, ¿no es cierto? Así también. Bien. Entonces, esta línea es paralela a esta y sus pendientes estamos diciendo que son iguales. Por otra parte, velocidades. Hablamos ahora de la velocidad. La velocidad aquí es V1. La velocidad acá es V y aquí la velocidad es V2. Pero si el flujo es uniforme, hemos dicho que no hay cambio en la velocidad. Es decir, que las velocidades son iguales. V1 es igual a velocidad V2 igual a una velocidad V.
Bien, si las velocidades son iguales, esta línea, la línea roja, se encuentra siempre a una altura igual a b cuadrado sobre 2g, sobre el espejo de aguas. Siempre se encuentra a una altura b cuadrado sobre 2g, que se llama altura de velocidad, jóvenes. Altura de velocidad. Entonces, ahí se traza la línea que es la línea de energía. Pero como las velocidades son iguales en todos los puntos a lo largo del canal, entonces esta línea pues va a ser paralela a esta otra línea. En otras palabras, la pendiente del espejo de aguas es igual a la pendiente de la línea de energía. ¿Ya? Ahí está. B1 igual B2 igual a B. Entonces, la línea del espejo de aguas es paralela a la línea de energía. Por lo tanto, JA igual a JE. En conclusión, llegamos a esta conclusión. JS es igual a JA. A su vez, JA es igual a JE. Y JE es igual a J. J es una pendiente que se identifica a cualquiera de los tres. Es decir, en otras palabras, estimados jóvenes, en un flujo permanente y uniforme, las tres líneas son paralelas. En un flujo permanente y uniforme en los canales, las tres líneas son paralelas. Y esta es una conclusión muy importante que nunca se deberían de olvidar. ¿Ya? Es algo que lo tienen que tener siempre en la cabeza. En un flujo permanente y uniforme en los canales, las tres líneas del perfil longitudinal son paralelas. ¿Está claro, jóvenes y señoritas? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Clarísimo, yo creo, ¿no? Porque estoy explicando, les estoy explicando como para peladitos. Así con manzanas y con naranjas. ¿No? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, por hoy eso es todo, ¿ya? La próxima clase vamos a tener una clase muy interesante, muy bonita. Así que no se la pierdan, ¿ya? Eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. Que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego.